Listo. Vamos a retomar entonces la región posterior del brazo para revisar algunas inserciones musculares que nos forman algunos espacios por los que van a atravesar ciertas estructuras neurovasculares de la extremidad superior. Entonces, nos ubicamos, tenemos una vista posterior y hacemos énfasis en la extremidad del lado, ¿qué sería? Derecho. Derecha. Entonces, es una vista posterior. Tenemos la extremidad derecha y pues hacia este lado sería la izquierda. Entonces, de esa extremidad derecha, vamos a acercarnos a la región del hombro, donde podemos identificar algunos músculos, por ejemplo, el trapecio, sus 3 porciones. Podemos identificar, aquí se retiró al deltoides, y entonces nos permite observar a los músculos del manguito rotador. Tenemos el infraespinoso, tenemos el redondo menor. Acuérdense que como parte de los músculos intrínsecos del hombro, también se encuentra el redondo mayor. Entonces, habíamos platicado un poco acerca de la relación que tienen el redondo mayor y el redondo menor con una de las cabezas del tríceps, ¿sale? Por aquí observamos la región posterior del brazo y entonces identificamos al músculo tríceps. Podemos identificar sus dos cabezas, una cabeza larga que es más medial, una cabeza lateral y una cabeza media, ¿se acuerdan? Una cabeza que se encontraba por enfrente, digamos, de las otras dos, y por eso en esta vista no la veíamos o no la apreciábamos en su totalidad. Y vemos cómo las tres cabezas conforman este tendón. ¿Quién será este tendón? Pues correspondería al tendón ya distal y común del tríceps, que vemos su inserción en el olecranon de la ulna, ¿sale? Entonces, podemos observar además las inserciones de la cabeza lateral y la cabeza larga. Fíjense, la cabeza lateral donde se insertaba proximalmente. En la diáfisis del húmero. En la diáfisis del húmero, y la cabeza larga, aunque ahí está oculta un poco por el redondo menor, donde se insertaba proximalmente. En el tubérculo infraglenoideo. Exacto, en el tubérculo infraglenoideo. Entonces, en relación con este tendón de la cabeza larga, entonces ya lo identificamos insertándose en el tubérculo infraglenoideo, acuérdense. Vean cómo los músculos intrínsecos del hombro como que lo rodean, ¿sí? De manera que el redondo menor, en su recorrido desde la escápula hacia el tubérculo mayor del húmero, fíjense cómo pasa por detrás del tendón de esa cabeza larga. Pero ahora, si revisamos el redondo mayor, vean que tiene un recorrido también el redondo mayor, que tiene un recorrido igual de la escápula hacia el húmero, hacia su cresta medial. Fíjense cómo pasa ahora por delante, ¿ya vieron? Pasa por delante del tendón de esa cabeza larga del tríceps. De manera que al atravesar de esta forma los músculos redondos, el mayor y el menor, se producen unos espacios en relación con ese tendón de la cabeza larga del tríceps, ¿sale? Lateralmente vamos a encontrar un espacio de forma cuadrada, entonces le vamos a llamar espacio cuadrangular, y medialmente vamos a encontrar un espacio, pero al parecer de morfología más triangular, entonces así se le va a denominar. Y por último, entre las dos cabezas del tríceps que observamos aquí, entre la cabeza larga y la cabeza lateral, y también como referencia el borde inferior del redondo mayor, se va a formar otro
otro espacio que le vamos a conocer como el intervalo triangular. ¿Sale? Entonces, más adelante lo retomaremos, pero justo me quería regresar para concluir esta parte. ¿Alguna duda? Dijo que pasa, A ver, sí, Mackenzie. es el redondo menor pasa por detrás porque se toma como referencia a una vista anterior. Fíjate, es una vista posterior que damos, ¿no? Ajá, pero, Una o vista sea, posterior. yo veo al redondo menor enfrente del tendón. No, mira, el tendón está, mira, fíjate, viene aquí el tendón. Ahorita si quieres lo vemos en la aplicación y va aquí como al interior, ¿sale? A ver, bueno, un segundo. A ver, ya en mi pantalla. Sí, A ver, nos encontramos en esta región, ¿no? Quitamos al deltoides. Y entonces identificamos a la cabeza larga del tríceps, ¿ya viste? sí. Ahí está. Entonces, tenemos en relación con ella el músculo redondo menor y el músculo redondo mayor. Vamos a quitar al músculo infraespinoso para poder observar un poquito mejor. Y entonces, fíjate, ahí justamente observamos cómo el tendón pasa por delante, ¿ya viste? Del redondo menor, porque es una vista posterior, ¿sí? Entonces, el tendón de la cabeza larga está por delante, ¿sí? Ya, ya. Sí, es que yo lo había entendido como que el músculo en sí era el que pasaba adelante, pero no el tendón. Ya entendí. Gracias. Ajá. Y entonces, fíjate, lo contrario pasa ahora con el redondo mayor. El redondo mayor sí pasa por delante del tendón del tríceps, ¿ya viste? De esa cabeza larga del tríceps. Sí. Entonces, esa disposición, a ver, aquí nos acercamos, nos forma estos espacios, fíjense, lo estoy tratando como de orientar ahí, fíjense, aquí estaría el espacio, ¿cuál sería? El cuadrangular. Cuadrangular, ahí se ve muy bien, y por aquí tendríamos el espacio Triangular. triangular, y por acá entre las dos cabezas del tríceps, la lateral y la larga, tendríamos el intervalo Triangular. triangular también, justo. ¿Ya quedó mejor con esa vista? Sí, gracias. Muy bien. Si algo les resulta confuso, pues díganme, no se queden con la duda. Listo. Entonces, ahora sí pasamos a la segunda parte del sistema muscular y vamos a iniciar ahora con la región del antebrazo, ¿sale? Hartos músculos. Entonces, bueno, ¿ya? ¿Listos para vomitar músculos hoy? Sí. Muy bien. Entonces, iniciamos con la región del antebrazo. En la organización muscular, nuevamente, que les había comentado, recuerden que esta región del antebrazo, al igual que el brazo y la mano, se va a dividir principalmente en dos regiones o compartimentos, un grupo de músculos que van a ser flexores, por lo tanto, y un grupo de músculos que van a ser extensores. Esto en las tres porciones libres de la extremidad superior, pues es similar. Entonces, de esta manera en el antebrazo vamos a ver igual flexores y extensores. Entonces, en el compartimento anterior del antebrazo, ¿sí? Se van a encontrar los músculos del grupo flexor pronador, ¿sale?
Entonces, compartimento anterior del antebrazo se le conoce también como compartimento flexor pronador. Estos músculos tienen, la mayoría de ellos se insertan proximalmente en una estructura común. Esa estructura donde se insertan proximalmente es el epicóndilo medial del húmero, ¿sale? Entonces, la mayoría de estos músculos se van a insertar proximalmente en el epicóndilo medial del húmero y todos estos músculos, bueno, veremos algunas excepciones, pero ahorita de manera general, este compartimento, recuerden, está inervado por el nervio mediano. ¿Sale? Por el nervio mediano y le vamos a agregar aquí una contribución también que va a tener del nervio ulnar. ¿Sale? Entonces, pero principalmente el nervio mediano. Ahora, este compartimento lo vamos a dividir en 3 capas, ¿sale? En una capa superficial, en una capa intermedia y en una capa profunda. Entonces, en total, va a estar conformado por 8 músculos, ¿sale? Entonces, en esta vista, fíjense, si nos vamos al esquema, entonces es una vista, ¿qué será? Anterior. Anterior. Vista anterior de la extremidad Derecha. 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 Así es, la extremidad derecha. Entonces, acuérdense que en la misma extremidad, ¿sí? Tenemos la región lateral, la región medial, ¿sale? Esto nos va a ayudar a ubicarnos porque recuerden, en la porción ósea del antebrazo, ¿cuál hueso era el que se encontraba en la región lateral? El radio. El radio. ¿Y quién era el medial entonces? La una. La ulna, ¿sale? Veamos, entonces, en la capa superficial, aquí alcanzamos a observar este músculo con el número 1, corresponde al pronador redondo. De esta manera están organizadas en las capas que les comenté. Entonces, el primero que alcanzamos a observar es el pronador redondo. El que observamos después, fíjense, es un músculo que se dirige, ¿sí? Cercano o su recorrido en dirección lateral hacia el radio. Acuérdense, si es el compartimento flexor, entonces vamos a tener a los músculos flexores. Aquí tenemos uno de ellos, el flexor radial del carpo. Entonces, el 2, vean cómo tiene un recorrido lateral, ¿sí? Hacia el radio, entonces le vamos a llamar flexor radial del carpo, ¿sí? Y aquí observamos algo importante, lo que comentábamos. Estos músculos, ¿cuál articulación van a cruzar? Si se insertan en el epicóndilo medial del húmero. ¿O qué articulaciones van a cruzar? La glenohumeral. No, la húmero ulnar. La humeroulnar, justamente, y de manera, pues, mucho más importante, ¿qué articulación? La radiocarpiana. La radiocarpiana, la de la muñeca. Entonces, estos músculos del antebrazo van a actuar sobre el carpo y, pues, sobre la mano, ¿sale? Sobre el carpo y la mano. Entonces, de esta manera tenemos el flexor radial del carpo, por eso, ¿sale? Luego, con el 3 tenemos al músculo palmar largo. Y vean, hacia el otro extremo, ahora más medial, en el 4 tenemos un flexor otra vez, pero como va en sentido más medial, le vamos a llamar flexor ulnar del carpo. Y esos son los músculos que alcanzamos a ver de la capa superficial. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. La capa intermedia
en esta vista se alcanza a asomar este músculo, ¿sí? Con el 5, que corresponde al músculo flexor superficial de los dedos. Entonces, vean, va a actuar pues ya en la región de la mano, en los dedos, como su nombre lo dice. Entonces, flexor superficial de los dedos. Y en la capa profunda se alcanza a asomar algunos músculos, ¿sí? Por ejemplo, se alcanza a asomar el flexor largo del pulgar y se alcanza a asomar el pronador cuadrado. No lo observamos, pero sabemos que en esa capa también se encuentra el flexor profundo de los dedos. Si hay un flexor superficial, entonces tenemos un flexor profundo, ¿sale? Que es el que no alcanzamos a observar en esta vista. Además, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. ¿Sale? Entonces, así están organizados por capas los músculos del compartimento anterior. ¿Alguna duda? No, Muy bien. ¿Cómo vamos identificando los músculos? bien. Bien. Ok. Fíjense, estos músculos, como se dirigen hacia el carpo y hacia la mano, tienen la particularidad de que aproximadamente a la mitad de su recorrido se vuelven tendinosos y entonces estos músculos forman tendones muy largos, ¿sale? Estos tendones, al ser largos, pues se van a extender principalmente hacia los dedos, ¿sale? Entonces, estos tendones hay que mantenerlos, digamos, fijos, hay que favorecer que estén fijos durante los movimientos de la mano para que se puedan desplazar y por lo tanto su acción sea correcta y digamos como que no se atoren entre ellos, ¿sí? Entonces, para mantener fijos a estos tendones, de manera similar, por ejemplo, a como una dona para el pelo mantiene fijo, ¿sí? Todo el pelo, así hay que mantener fijos a los tendones. Entonces, en la región del carpo, vean, se forma esta banda fibrosa que va a funcionar justamente como una estructura que protege y se encuentra de manera superficial a los tendones y los mantiene fijos. Esta banda fibrosa se le conoce como el retináculo flexor, ¿sale? En este caso lo vemos en verde tenue porque está desvanecido para observar cómo justamente en su profundidad están pasando los tendones. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, Muy bien. Por lo tanto, este retináculo está formando como el techo de un conducto que se va a formar, ¿sí? Ese conducto que se va a formar por donde van pasando los tendones, se le va a conocer como el túnel carpiano, ¿sale? Entonces, el retináculo flexor es una estructura que va a participar en la formación del túnel carpiano. Pues ese túnel es el espacio que se encuentra profundo al retináculo y que están atravesando los tendones de los músculos del antebrazo. ¿Sale? ¿Queda claro o hay alguna duda? No, ninguna. Muy bien, continuamos entonces. Ahora sí, iniciamos con la primer capa, la capa superficial. ¿Cuántos músculos la formaban? 4. 4. Entonces, el primero de ellos, ¿quién era? Bueno, ahí. Pronador redondo. Redondo. Exacto, muy bien, el pronador redondo, ¿sale? El pronador redondo, vean, lo tenemos en dos vistas. Nuevamente, es la extremidad del lado derecho, en todas es la del lado derecho, ¿sale?
Por lo tanto, no se les olvide que hacia donde encontramos el radio lo identificamos por su cabeza, ¿sí? Es lateral y hacia el otro extremo es medial. Y tenemos dos vistas. Esta primera vista, ¿qué será? Anterior. Anterior. Anterior, y la otra es una vista más anterolateral, ¿sale? La rotamos. Bien, entonces en ambas podemos observar la las inserciones proximales del músculo pronador redondo, ¿sale? Entonces, al igual que estos músculos flexores pronadores, acuérdense, tienen un origen común o una inserción proximal común, que es el epicóndilo medial del húmero. Entonces, veamos, aquí identificamos el epicóndilo medial del húmero y aquí lo estamos observando en este sitio. ¿Sale? Entonces, este epicóndilo medial, recuerden, va a servir como sitio de inserción proximal para los músculos flexores pronadores. De manera que observamos cómo el pronador redondo se inserta en este sitio y específicamente su cabeza humeral, porque en la vista lateral podemos observar que tiene otra cabeza que se inserta en ¿dónde? Vean. ¿Qué hueso será? En En la la ulna. una. La una, el La proceso ulna. coronoides. En la ulna, justo por debajo del proceso coronoides. Y entonces corresponde a su cabeza ulnar, ¿sale? Entonces ahí vemos sus dos sitios de inserción proximal de sus dos cabezas, la humeral en el epicóndilo medial, la ulnar en la ulna, justamente en la cara anterior. Ahora sus fibras, vean, se dirigen de manera oblicua a insertarse en dónde, o sobre quién, El radio. sobre el radio, ¿sale? Entonces, la fuerza de contracción de este músculo, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el radio. No, acuérdate, origen, inserción, o bueno, inserción proximal, distal. Siempre la fuerza de contracción, ¿hacia cuál Sí. inserción va? Hacia la La próxima. proximal. Hacia la ¿El proximal. húmero? Entonces, esto va a provocar que tire del radio en dirección medial y entonces el radio se monte sobre la ulna y se produzca la pronación. ¿Sale? ¿Queda claro o no? Sí. Entonces, pregunta. Si va a favorecer la pronación, ¿qué articulación está moviendo entonces ese pronador redondo? La radio ulnar proximal. Exacto, muy bien, Yani. La radio ulnar proximal, ¿sí? Porque era la que correspondía a la variedad trocoide o pivote y que entonces iba a girar sobre ese eje, ¿sale? Entonces va a actuar principalmente pues sobre la articulación radio ulnar proximal, pero vean, también cruza la articulación del codo, ¿sí? La húmero ulnar. Entonces también va a favorecer la flexión, ¿sale? La flexión del codo, acuérdense, o de la articulación húmero ulnar, ¿sale? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Y ya nada más por aquí, recuerden, inervado por el nervio mediano, como todos los de este compartimento, y su función principal, pronación, y además flexión del codo. Muy bien. Siguiente músculo. Flexores del carpo, ¿sale? Flexores del carpo. Entonces, acuérdense que teníamos un flexor que se dirigía y recorría más en dirección lateral. Entonces le vamos a llamar flexor radial, ¿sale? Y acuérdense que hay un flexor que va, pero por el otro extremo, por la región medial. Entonces, a ese otro flexor, ¿cómo le llamábamos?
Ulnar del carpo. Ulnar, así es. Entonces, aquí tenemos el flexor radial, ¿sale? Veamos, inserción, ya se la saben. ¿En dónde? En el epicóndilo. Con el Profe, me quedó Epicóndilo. una duda. ¿Sí? Del pronador redondo, ¿dónde haya? Nada más quería ver qué nervio lo inervaba, pero ya. Acuérdate que todo el compartimento, dijimos, todo el compartimento anterior va a estar inervado por el nervio mediano. Y una contribución vamos a tener del nervio ulnar, la vamos a especificar, Ok, ¿sale? sí. Pero acuérdate, mediano. Por eso se los voy poniendo ahí, ¿no? Para que no se les pase. Mediano. Vean, flexor radial del carpo, ¿quién? Mediano también, ¿ya viste? Sí, sí, sí. Ya, gracias. Igual nos va a especificar del otro, ¿no? Y Ok, gracias. qué bueno que están muy energéticos el día de hoy. Entonces, fíjense, inserción proximal, al igual que los demás o la mayoría de los de este compartimento, en el epicóndilo medial, Aplicando la medida. exacto, epicóndilo medial del húmero. Entonces vean este músculo, como tiene una morfología fusiforme, vean, alargada, y como más o menos a mitad del antebrazo termina su porción muscular y se forma su porción tendinosa distal, ¿sale? Entonces vean cómo hablábamos de que estos tendones son muy largos y como se desplazan justamente de proximal a distal, hay que mantenerlos fijos para no intervenir con ese desplazamiento normal. Entonces vean, el tendón se dirige distalmente a insertarse en la base del segundo metacarpiano, ¿sale? Recordemos que es lateral medial, ¿sí? Entonces siempre lateral, acuérdense la mnemotecnia, ¿no? ¿Quién es la antenita del radio? El pulgar. El primer dedo justo, ¿no? El pulgar. Entonces siempre ubíquense de esa manera, ¿sale? Entonces primer metacarpiano, y aquí observamos cómo sus fibras tendinosas están llegando a la base del segundo metacarpiano, pueden tomar parte del tercero, pero principalmente es el segundo. De manera que, ¿qué articulación cruzan en este sitio? La carpo-metacarpiana. Sí, las carpometacarpianas, ¿sí? Y además, vean, aquí me interesa más todavía, la La- radiocarpiana. La Por lo radiocarpiana. tanto, justo, por lo tanto, cuando se contraiga este músculo, va a tirar hacia proximal, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué movimiento me va a favorecer en la muñeca o en el carpo? La Flexión. flexión. La flexión. Pero fíjense, como se encuentra hacia el segundo metacarpiano, es decir, más en dirección lateral, también puede tirar del carpo justamente en dirección lateral y por lo tanto alejarlo de la línea media. Y si lo está alejando de la línea media, entonces, ¿qué movimiento será ese? O sea, tira hacia proximal y hacia lateral. Entonces, hacia proximal hace flexión, pero como tira también hacia la región lateral, ¿qué va a hacer? Abducción. 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 Justo. ¿Sale? Entonces, doble función, el flexor radial del carpo. Flexión del carpo y además abducción. ¿Sale? Ahí está. Lo mismo, inervado entonces, ¿por quién? Por el mediano. ¿Dudas? No. Muy bien. Siguiente músculo. Palmar largo. ¿Sale? Palmar largo. Este tiene una característica curiosa. ¿Alguien sabe cuál es esa característica? Bueno,
Este músculo es inconstante, es decir, puede estar presente o no en las personas, ¿sale? Este músculo, cuando se encuentra, se inserta, vean, al igual que los de este compartimento, la mayoría, ¿en dónde? En el epicóndilo medial del húmero. Cóndilo medial, ¿sale? Vean, de manera similar, tienes una morfología fusiforme y hacia la mitad del antebrazo termina su porción muscular e inicia su porción tendinosa, ¿sale? Entonces, este tendón del palmar largo se va a insertar en la aponeurosis palmar, ¿sí? En el vértice de la aponeurosis palmar. Me regreso un momento. Vean, por aquí tenemos parte de la mano, ¿sale? Recordemos que en las regiones de la extremidad, ¿qué es lo que permitía que se separaran en compartimentos? ¿Se acuerdan qué parte de tejido permitía que se separaran en compartimentos? Las fascias. Las Las fascias. fascias, justo. Entonces, un engrosamiento de la fascia palmar forma esta estructura que se le conoce como la aponeurosis palmar, de forma piramidal o triangular, ¿sale? Entonces, el tendón del palmar largo el tendón del palmar largo, justamente, vean, se va a insertar, por eso les comentaba, en la aponeurosis palmar, en el vértice de esa aponeurosis palmar. De manera que, pues lo mismo, al contraerse va a tirar hacia proximal y va a favorecer la flexión de la articulación del carpo, ¿sale? O de la muñeca. Entonces, ¿cómo podemos identificar este músculo si está presente o no? Fíjense, van a poner su primer dedo contra su quinto dedo, ¿sí? Toquen su primer dedo contra el quinto dedo y presionen y al mismo tiempo flexionen su muñeca, ¿sí? Y al mismo tiempo flexionen. O incluso simplemente flexionando, pero bueno, háganlo de ambas formas. Y entonces, al flexionar, en la región central de su muñeca, se va a si está presente, pues se va a tensar el tendón del palmar largo, si no, pues no lo van a ver. ¿Sí? ¿Logran identificar el tensor del palmar largo? El tendón, perdón, el tendón del palmar largo. Sí, sí está presente en mi caso. Sí. Perfecto. Muy bien, pues ahí está el palmar largo, insertándose en la aponeurosis palmar y como todos los músculos de este grupo, favoreciendo la flexión del carpo o de la muñeca, ¿sale? Y además, por su inserción en la aponeurosis palmar, va a tensar esa piel gracias a la tensión de la aponeurosis palmar, ¿sale? Tensa entonces la aponeurosis palmar y flexiona la muñeca. Y como los de este compartimento, lo insistimos, está inervado por el nervio mediano, ¿sí? ¿Han escuchado alguna persona, algún familiar que tenga el túnel del carpo, dicen? El padecimiento del túnel del carpo. Sí, bueno, yo sí lo he escuchado. Digo, todos tenemos túnel del carpo, ¿no? A final de cuentas, pero más bien se le conoce como el síndrome del túnel carpiano o del túnel del carpo, lo mismo. ¿Y qué tienen estas personas? ¿O qué refieren? Como dolor en esa zona, ¿no? Dolor, justamente, dolor en la palma, ¿sí? Y justamente en este sitio, ¿sí? Al, por ejemplo, mantener mucho tiempo flexionada la mano y es común, por ejemplo, en las personas que trabajan o tienen mucho trabajo de oficina. Entonces, ¿qué relación tiene el túnel del carpo? ¿O por qué se produce ese síndrome del túnel del carpo? Más bien.
Sí, Dana, principalmente es dolor justo. ¿Por qué se produce ese dolor? Ahí tienen Ah, la respuesta. ¿Presionará el nervio mediano? Exacto, porque se comprime el nervio mediano entre todas las estructuras con las que pasa a través del túnel del carpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí dice justo, el pasar mucho tiempo, no sé, con el mouse, mucho tiempo como escribiendo, les digo, mucho trabajo de este tipo de oficina, incluso con el teléfono, ¿no? Que con una mano lo tomas y está flexionado tu muñeca y ahí estás pasando con el pulgar, ¿no? En la pantalla. Entonces, todo ese tipo de movimientos que comprimen el carpo, bueno, producen la flexión del carpo, pues pueden comprimir a este nervio porque pues por aquí viene pasando justo por en medio. Y entonces eso se le conoce como síndrome del túnel del carpo, ¿sale? Por la compresión del nervio mediano. Para que no se les olvide, ¿sale? Entonces mediano, mediano, mediano. ¿Compartimento cuál? anterior. Compartimento anterior del antebrazo. Muy bien, continuamos. Ahora, si ya teníamos un flexor radial, también tenemos un flexor ulnar, ¿sí? Para eso, fíjense, tenemos dos vistas. Una vista anterior, donde observamos cómo el ulnar del carpo, pues es más medial, ¿sí? Y tenemos además una vista posterior, donde observamos que no solamente es medial, también se extiende su inserción proximal en la cara posterior del antebrazo, ¿sale? En este caso, fíjense, en la vista anterior podemos observar cómo tiene inserción al igual que los demás músculos que hemos revisado. ¿En dónde? Epicóndilo medial. Epicóndilo medial del húmero. Epicóndilo medial, ¿sale? Pero fíjense, si nos vamos hacia atrás y si lo rotamos y observamos la cara posterior del antebrazo, fíjense, vemos cómo nuevamente su cabeza que está tomando inserción en el epicóndilo medial, pero vean cómo tenemos otra porción que está insertándose en la ulna a lo largo de su borde posterior. ¿Sale? Entonces, este músculo, sus inserciones son en el epicóndilo medial, pero como está más medial y posterior, también va a tomar a la ulna en su cara posterior. ¿Sí? ¿Queda claro? Esas serían sus inserciones proximales. ¿Alguna duda? No, No, Muy bien, fíjense. Su porción muscular, al igual que los otros músculos, se extiende y en dirección distal, termina para formar su porción tendinosa. Entonces, fíjense, el tendón de este músculo se va a dirigir, vean ahora en sentido medial, aquí identificamos a los dedos, el más medial pues es el quinto, si el más lateral, la antenita del radio es el primero, entonces el del otro extremo es el quinto. Entonces aquí observamos cómo llega a insertarse a la base del quinto metacarpiano, pero también en el carpo se inserta en el pisiforme y en el gancho del ganchoso o amato. ¿Sale? Entonces en la región medial del carpo y de la región de la mano se va a insertar en la base del quinto metacarpiano, en el pisiforme y en el gancho del ganchoso o amato. De hecho, puede envolver por completo al pisiforme. Y si envuelve por completo al pisiforme, esto hace a este hueso de qué tipo. Si lo envuelve totalmente ese tendón. ¿Cuáles eran esos huesos pequeñitos en forma
ahí muy específica que se desarrollaban entre tendones o entre ligamentos. ¿Sesamoideos? Sesamoideos, justo. Entonces, si el tendón del flexor ulnar del carpo envuelve por completo al pisiforme, pues lo vuelve un hueso sesamoideo, justamente. Además de que es pequeñito, cumple las características. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí, Entonces, fíjense, si el flexor radial del carpo hacía flexión y abducción, porque se encontraba insertándose en la región lateral, entonces el flexor ulnar del carpo también va a hacer flexión de la articulación de la muñeca, pero como se encuentra insertado más medial, entonces va a tirar hacia proximal y hacia medial, de manera que, ¿qué otro movimiento va a favorecer? la aducción. Aducción. Exacto, la aducción, ¿sí? Aducción. Y vean, flexor ulnar del carpo. Esta es la excepción, ¿sí? Al compartimento, a los músculos de este compartimento, porque es el que va a estar inervado ¿por quién? Por el nervio nervio ulnar. ulnar. Por el nervio ulnar o cubital antes llamado, ¿sale? También parte del flexor profundo, ahorita lo vamos a retomar, pero de momento, ahorita, ¿cuál es inervado por el ulnar? Pues el músculo flexor ulnar del carpo, ¿sale? ¿Dudas? No, todo bien. Perfecto. Fíjense, hasta aquí terminó, ¿cuál capa? Superficial. La superficial. Superficial. ¿Ahora qué capa viene? Intermedia. Intermedia. Entonces, acuérdense que esta va a estar ocupada por un músculo. Este músculo es el flexor superficial de los dedos. Y recuerden, si hay un superficial, debe haber un Profundo. profundo, Profundo. usualmente. ¿Sale? Entonces, vean, otra vez, él va a estar inervado por el nervio mediano, ¿sí? La excepción, ahorita veíamos, era el flexor ulnar del carpo. Entonces, revisamos sus inserciones proximales. Vean, nuevamente, tiene una inserción que se extiende medialmente hacia el epicóndilo medial del húmero, ¿sí? Y además toma parte del proceso coronoides de la ulna. Entonces, estas fibras forman su cabeza húmero ulnar. Y entonces observamos que tiene un borde, vean, forma un borde que se dirige hasta su siguiente porción, o sea, desde la cabeza húmero ulnar hasta la siguiente porción, que va a ser la cabeza radial que justamente se va a insertar en el radio, ¿sale? Entonces tenemos este músculo que gracias a sus dos cabezas se forma como este borde que pareciera como una escotadura, ¿sale? Entonces estas son sus inserciones proximales. ¿Alguna duda con esto? No. Bien, vean, termina su porción muscular hacia la región distal del antebrazo y desde aquí se van a formar 4 tendones para el segundo hasta el quinto dedo, ¿sale? Entonces se van a formar estos 4 tendones que vean están atravesando el túnel del carpo y se van a dirigir respectivamente hacia el segundo, tercero, cuarto y quinto dedos, ¿sale? Entonces vean, ¿dónde se insertan? ¿Dónde ven las inserciones de este músculo? ¿En las falanges? ¿Cuáles? Las medias. Falanges medias, acuérdense.
Fíjense, estos huesos que tenemos aquí, esta es la hilera de ¿quiénes? Metacarpos. Metacarpos. Metacarpos, así es. Muy bien. Luego, ¿a quiénes tenemos? A las Falanges proximales. Falange proximal. Falanges proximales. De ahí, a excepción del primer dedo, ¿cuáles siguen? Las falanges medias. Falanges medias. Falanges medias, ¿sale? Y aquí no, bueno, aquí sí se alcanzan a ver en el cuarto y en el quinto dedo, y pues seguiría entonces la hilera de falanges Distales. distales, ¿sale? Entonces, justo, estos tendones están llegando a insertarse en la base de las falanges medias, ¿sale? Y fíjense, sus tendones, a ver si alcanzan a ver, vean cómo sus tendones al llegar a la base de la falange media, como que se dividen en dos porciones, ¿ya vieron? Sí. Están divididas, vamos a ver ahorita para qué sirven esas divisiones, ¿sale? Entonces, ahí tenemos la inserción. Vean, entonces, ¿cuántas articulaciones estarán cruzando estos tendones? La radiocarpiana. La radiocarpiana, muy bien. Por aquí, ¿cuál será? Metacarpo falángica. Metacarpofalángica. Y además, ¿cuál? Interfalángica. Interfalángica, ¿qué? Proximal. Proximal, ¿sí? Articulaciones interfalángicas, en este caso proximales. Entonces, este músculo, si cruza la articulación del carpo, me va a favorecer la flexión del carpo, ¿sí o no? Y además la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas y de la flexión nuevamente de las articulaciones interfalángicas proximales. ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Entonces ahí lo tenemos. Flexión de las articulaciones interfalángicas proximales, de las metacarpofalángicas y del carpo. Y pues otra vez está inervado por el mediano. ¿Alguna duda con el flexor superficial de los dedos? No, ninguna. Muy bien, entonces, siguiente capa, si ya tenemos un flexor superficial, tenemos además un flexor Profundo. Uno. ¿sí? Flexor profundo. Entonces, fíjense, este flexor profundo, ¿qué le notan a su inserción proximal? Ya no es el epicóndilo medial. Exacto, ya no se está insertando en el epicóndilo medial. Se está insertando por debajo de la articulación del codo, sobre la cara anterior de la ulna y parte de la membrana interósea. ¿Sale? Entonces ahí tenemos su inserción proximal. Y vean, al terminar su porción muscular, la porción tendinosa también se va a dividir o va a dar origen a 4 tendones para el segundo y hasta el quinto dedo respectivamente, ¿sale? De manera que este músculo pues tiene 2 porciones, ¿sale? Una porción lateral, ¿sí? Y una porción medial. Entonces, vean, la porción lateral va a estar inervada, como la mayoría de los músculos de este compartimento, por el nervio mediano. Y vean, la porción medial, es decir, la porción que va hacia el cuarto y el quinto dedo, va a estar inervada por el nervio ulnar. Entonces, aquí tenemos la otra excepción de los músculos inervados por el mediano. ¿Quién era el otro por el ulnar? El El flexor flexor ulnar del carpo. Del carpo. Exacto, el flexor ulnar del carpo, y aquí completamos. Y además, la porción medial del flexor profundo de los dedos. Estas dos van a estar inervados por el nervio ulnar. ¿Queda claro?
Sí, Muy bien. Ahora veamos, fíjense, sus tendones se dirigen, entonces ya quedamos desde el segundo hasta el quinto dedo. ¿Y dónde van a insertarse distalmente? en las falanges distales. En las falanges distales. Y fíjense, aquí les pongo como referencia, ¿qué será esto verde que les puse por acá? ¿Quiénes se insertaban en la base de las falanges medias? El flexor flexor. superficial. El flexor superficial, y se acuerdan que sus tendones como que se delaminaban. ¿Se acuerdan? Sí, Entonces, esa separación de los tendones del flexor superficial sirven justamente para que a través de esa separación pasen los tendones del flexor profundo hacia la base de las falanges distales. ¿Me explico? Sí, Por lo tanto, ¿qué acción extra, sí, tendrá el flexor profundo de los dedos a diferencia del flexor superficial? ¿Cuál será lo extra que hace este músculo? Porque fíjense, también cruza la articulación del carpo. Entonces, ¿qué va a hacer? Flexionar. flexión. Flexión del carpo, ¿sí o no? Aquí, ¿qué articulación es? ¿Qué movimiento va a favorecer? La flexión metacarpofalángica. Flexión metacarpofalángica, justamente, o flexión de las falanges proximales, ¿sí? Está atravesando ahora, vean, cuáles son estas articulaciones? Interfalángicas. interfalángicas proximales. Exacto, y ahora, ¿cuál es el extra entonces? Las interfalángico-distales. Distales, justo. Y entonces van a producir la flexión de las falanges distales. ¿Sale? Entonces este músculo, el profundo, es el que va a favorecer la flexión de las falanges distales. Esa flexión es muy difícil, profe. Es muy difícil si la quieres hacer aislada, pero por ejemplo, si cierras el puño con fuerza, no es tan difícil. Ah, bueno, eso sí. Justo. Esta flexión, los flexores, cuando trabajan en conjunto, pues su acción es mucho más potente. Y sirven justamente para el agarre. ¿Sale? Sí, Muy bien, entonces aquí tenemos ya las excepciones de su inervación y sus acciones, ¿no? Todas las que vimos en el superficial y además, en este caso, la flexión de las interfalángicas distales. Bien, ¿alguna duda? No, Bien, entonces, aquí teníamos ahora, en esta capa profunda, al flexor largo del primer dedo, ¿sí? Flexor largo del primer dedo. Entonces, fíjense, si es del primer dedo, pues debe estar orientado más hacia la región, acuérdense, lateral. Entonces, veamos sus inserciones proximales. Vean, ¿sobre quién ven que se está insertando proximalmente? ¿Sobre qué hueso? el Sobre el radio. radio. Sobre el radio, ¿no? Pues no hay pierde. Radio y ulna. ¿Sale? Entonces está insertando sobre la cara anterior del radio, toma parte incluso de la membrana interósea y hacia la región distal del antebrazo se forma su porción tendinosa que vean, recorre toda la cara palmar de los huesos del primer dedo para insertarse en ¿dónde? En la falange distal. Exacto, en la falange distal. Vean aquí, recordando que pues este es el primer metacarpiano, que se articula con este hueso. ¿Quién será este hueso que está articulándose con el primer metacarpiano?
El trapecio. El trapecio, así es, ¿sale? Entonces vean cómo recorre el primer metacarpiano, recorre la falange proximal y se inserta en la falange distal. De manera que fíjense, ¿cuántas articulaciones cruzó? ¿Aquí cuál? Radiocarpiana. La radiocarpiana. Carpiana. ¿Cruzó además qué articulación? La primera carpometacarpiana. Exacto, la primera carpometacarpiana. Cruza además la articulación, ¿quién es esta? Metacarpofalángica. Y por último, Interfalángica proximal. la única interfalángica del primer dedo, ¿no? Ah, Más bien. pues sí. Justo. Entonces, pues va a hacer flexión de todas estas articulaciones y obviamente, pues su acción principal va a ser sobre las del primer dedo, ¿sale? Entonces, flexión de la articulación carpometacarpiana, la primera, ¿qué tipo de articulación era esta? No se les olvide. ¿Silla de montar? Silla de montar, incluso este es el prototipo, ¿no? De la silla de montar. ¿De qué tipo es la metacarpofalángica? Acuérdense, es la que me sirve para decir que sí y que no. Condilia. Condilia o elipsoidea, ¿sí? ¿Y la interfalángica de qué tipo será? Nada más puede hacer flexión y extensión. Troclear. Troclear, justo. Gínglimo o bisagra. Nuevamente, pues está inervado por el mediano, ¿sí? Y por aquí les pongo entonces flexión de las articulaciones interfalángicas, bueno, de la interfalángica más bien, que es única, la metacarpofalángica y la carpometacarpiana, la primera. Y entonces este músculo también me va a favorecer otro movimiento del pulgar, que es la oposición. La oposición es como les comenté hace rato, cuando lo ponemos como por enfrente y lo pegamos con el quinto, con el meñique. ¿Sale? Entonces, flexión de las articulaciones que ya comentamos y además va a participar en la oposición del pulgar. ¿Queda claro? Sí. Sí. Muy bien. ¿Dudas? No. No. Último entonces músculo de este compartimento. Pronador cuadrado. ¿Sale? Su nombre pues ya nos está diciendo cuál va a ser su función. Entonces, fíjense, ¿sobre qué articulación va a actuar este músculo? Radioulnar distal. Radioulnar distal. Sí, sobre la distal, pero acuérdense que ¿quién es la que hace pronación? La radioulnar distal, pues sí se desplaza porque es plana, pero acuérdense que la que favorece como tal la pronación es la proximal, ¿sale? Entonces, vean, de esta manera se llama cuadrado porque pues esa morfología tiene. Entonces, fíjense, su inserción proximal en este caso es en la ulna y su inserción distal es en el radio, de manera que la fuerza de contracción, ¿hacia dónde va a tirar? Hacia la ulna. Hacia la ulna. Y de esta manera va a favorecer que el radio, ¿sí?, se desplace por encima de la ulna en dirección medial. Y de esta manera, pues favorecemos la pronación. ¿Queda claro? Sí. Al igual que los músculos de este compartimento, salvo sus excepciones que ya comentamos, va a estar inervado entonces también por el nervio mediano. Mediano. Justo, muy bien. Perfecto. ¿Qué les pareció este compartimento? Está intenso. Está intenso, justo. Bueno, vamos a dar descansito, ¿sale?
Y bien, este compartimento también se le conoce ahora de la manera contraria al compartimento flexor. Entonces también se le conoce como extensor supinador. Entonces recuerden, el anterior es flexor pronador, el posterior es extensor supinador. Entonces su nombre nos dice las acciones principales que van a hacer los músculos en este compartimento. De manera general también, bueno, estos sí todos van a estar inervados por el nervio radial, ¿sale? Acuérdense, el nervio radial va a inervar región posterior del antebrazo y también región o compartimento posterior de quién habíamos visto. ¿De qué región? ¿Qué músculos también los inervaba el radial? Los extensores del brazo. Exacto, los extensores que pues corresponden también al compartimento posterior, pero del brazo, ¿sale? Entonces, inervados por el nervio radial. Este compartimento lo vamos a dividir en dos capas nuevamente, en una capa superficial, en una capa profunda y en una subcapa que se le conoce como emergente de la profunda, ¿sale? Entonces, estas van a ser las capas, de manera que la superficial va a contener al músculo braquiorradial, al músculo, fíjense, en este caso, vean, todos son extensores, ¿sale? No se les olvide. De estos músculos del compartimento posterior, todos van a ser extensores, excepto uno. Ya saben, la regla de los exceptos. ¿Quién va a ser el único flexor en este compartimento extensor? ¿Alguna idea? Bueno, El braquiorradial. el braquio radial, ¿sale? Este va a ser el único flexor del compartimento extensor, ¿sale? Entonces, de ahí en adelante, todos los demás, fíjense, vamos a tener el grupo de los extensores como tal, ¿no? Vamos a tener extensores radiales y un extensor ulnar, así como veíamos los flexores. Y además vamos a tener extensores de los dedos, ¿sale? Uno común. Además encontramos el extensor del quinto dedo. Y en la otra capa encontramos al extensor del segundo dedo y en la capa emergente, vean, extensores del primer dedo. Entonces, todos estos van a ser extensores del carpo, de los dedos, ya sea que sean comunes o que tengan su propio músculo extensor. ¿Sale? Y entonces, como también van a realizar, acuérdense, es compartimento extensor supinador, pues vamos a encontrar en la capa profunda, además, al músculo propiamente supinador. ¿Sale? ¿Queda claro hasta aquí o hay alguna duda? No, ninguna. Bien, del lado derecho de la pantalla identificamos, entonces, en nuestro esquema, nuestro sujeto anatómico, ¿qué vista es? Posterior. Vista posterior de la extremidad, ¿de qué lado? Derecha. Derecha. Extremidad derecha, ¿sí? Entonces no se les olvide, lateral medial, ¿sale? De manera que, ¿cuáles son los músculos que podemos identificar? Fíjense, justo de lateral a medial, estos músculos, fíjense, también se van a insertar proximalmente en un sitio común, la mayoría de ellos. Y en este caso va a ser el epicóndilo ahora lateral del húmero, ¿sale? Acuérdense, los flexores se insertan proximalmente en el epicóndilo medial y los extensores en el
lateral. Entonces, en esa región lateral de la extremidad podemos identificar, fíjense, de lateral a medial, el que tenemos con el número 1 corresponde al braquio radial, ¿sale? Enseguida tenemos al extensor radial largo del carpo y justo después al extensor corto, el extensor radial corto del carpo, ¿sale? Entonces, braquio radial con el 1, extensor radial largo con el 2, extensor radial corto con el 3. De ahí podemos observar ahora el extensor de los dedos con el 4. Se asoma, vean, hacia la región distal del antebrazo y un poco más medial, el extensor del quinto dedo con el 5. Y finalmente el más medial, que va a ser ahora el extensor ulnar, ¿sale? El extensor ulnar del carpo. Más adelante mencionaremos los de las otras capas, ¿sale? ¿Hasta ahorita queda claro lo que observamos aquí? Sí, Muy bien, entonces vamos a identificar de manera individual a los músculos, ¿sale? Entonces, en la capa superficial encontramos al músculo braquio radial, ¿sale? Entonces, ¿por qué lo habíamos resaltado en la diapositiva anterior? Porque es el único flexor. Porque es el único flexor en el compartimento extensor, ¿sale? Entonces, este músculo tiene una inserción proximal y vean, se salta incluso el epicóndilo lateral y se inserta por encima en el húmero, ¿sí? Se inserta proximalmente en la cresta supracondílea, ¿sale? Y entonces vean aquí qué articulación está cruzando. La radio humeral. La radio humeral, bueno, sí es radio humeral, pero acuérdate que solamente en la flexión. Es la radio húmero ulnar, ¿sí? La articulación del codo, ¿sí o no? Está cruzando la articulación del codo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuál va a ser su función? la flexión ¿Flexión de quién? Pues de del quién. antebrazo. Sí, del antebrazo, del codo, ¿sí? Fíjense, a diferencia de todos los demás, no va a ser flexión del carpo, va a ser flexión del codo, ¿sale? Vean, es un músculo fusiforme que su porción tendinosa hacia la región distal del antebrazo, vean, ¿dónde se inserta? En el proceso de estiloides. El proceso estiloides del radio. Entonces, ¿cruza la articulación del carpo? No, No. Entonces, es el único músculo que, a diferencia de los otros, su acción principalmente va a estar en el codo. Los demás, su acción principal se encuentra sobre el carpo y sobre los dedos. ¿Sale? ¿Queda claro? ¿Me explico? sí, Muy bien. Entonces, su acción principal ya quedamos, flexión del antebrazo y va a estar inervado por el radial. Muy bien. Entonces, este es nuestro primer músculo. De ahí, ¿quiénes seguían? Los extensores radiales. Uno largo y uno corto. Y su nombre lo dice, extensores radiales, ¿de dónde? del carpo. Del carpo, ¿sale? Entonces, pues van a hacer extensión del carpo, pero lo mismo, como se encuentran sobre la región más lateral, ¿sí? Su inserción en la región lateral de la muñeca y de la mano va a producir que no solamente se haga extensión, o sea, vamos a tirar hacia proximal, pero también hacia lateral. Entonces, este extensor radial
estos extensores radiales, además de extensión, también ¿qué van a favorecer? La abducción. Abducción. La abducción, ¿sale? Entonces, fíjense, tenemos un radial entonces largo y un corto. ¿Qué diferencias tienen? El largo, vean, se inserta justo por debajo del braquiorradial en la cresta supracondílea lateral, ¿sale? Y el extensor corto se inserta, vean, ¿en dónde? Ya propiamente. En el epicóndilo lateral. En el epicóndilo lateral, ¿sale? Entonces, el radial largo en la cresta supracondílea en relación con el braquiorradial y el extensor corto en el epicóndilo lateral. Vean, ambos fusiformes termina su porción muscular hacia la región distal del brazo y vemos entonces su porción tendinosa alargada, ¿sale? Entonces, en el caso del tendón del radial largo, se va a insertar en la base, vean, del segundo metacarpiano. Y el tendón del extensor radial corto se va a insertar en la base del tercero. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí. Muy bien, entonces ya quedamos. Sus funciones principales van a ser extensión del carpo y también la abducción del carpo. ¿Sí? En la abducción, por lo tanto, los extensores radiales van a trabajar con el flexor y en conjunto, pues van a producir la abducción. ¿Sí? De la misma manera, los ulnares. Hay un flexor ulnar del carpo, hay un extensor ulnar del carpo, y entonces en ese caso van a favorecer la aducción. ¿Me explicó? Sí. Bien, además, otra función importante va a ser sobre todo el extensor radial largo, el cierre del puño con fuerza. Y nuevamente, inervado por ambos por el radial, acuérdense, todo este compartimento es por el radial. Ya tenemos nuestros extensores radiales. Ahora fíjense, pasamos al siguiente. Pasamos al músculo extensor de los dedos. Aquí, si se fijan, no hay un superficial y uno profundo. Este, digamos, va a cumplir ambas funciones, ¿sale? Otra vez, no se les olvide, inervado por el radial. Entonces, veamos sus inserciones. En la región proximal, como todo, bueno, la mayoría de los músculos de este compartimento, ¿cuál es su sitio común? Epicóndilo lateral. lateral. Epicóndilo lateral. De aquí veamos, se dirige en dirección distal, termina su porción muscular y su porción tendinosa se divide en 4 tendones. Para los 4 dedos, a excepción del primero, ¿sale? Entonces, del segundo al quinto. Entonces, vean, ahí está su porción tendinosa dividiéndose para el segundo hasta el quinto dedo. Entonces, estos tendones se comunican, digamos, están unidos gracias a estas conexiones intertendinosas, ¿sale? Y entonces vean cómo la porción tendinosa que iba hacia el segundo y hacia el quinto dedo, ¿sí? Se insertan principalmente en las cabezas de ¿qué huesos? Metacarpos. De los metacarpianos, ¿sale? Ya no se extienden hasta las falanges. ¿Por qué creen? ¿Se acuerdan que estos dedos, en especial, desde el primero, el segundo y el quinto, tienen sus propios músculos extensores? Entonces, por eso ya no se continúan los tendones en dirección distal. Observamos cómo los que sí se continúan en dirección distal son ¿para qué dedos? Tercero y Tercero y cuarto. cuarto.
tercero y cuarto, ¿sí? Y entonces vean cómo este tendón es el que recorre todas las falanges y se inserta en la falange media y además se continúa para insertarse hasta la falange distal. Acuérdense que aquí no hay un superficial y un profundo. Entonces, este tendón tiene que hacer como ambas funciones. ¿Me explico? Sí. Muy bien. Entonces, para fijarse a los dedos, desde los tendones del extensor de los dedos, se forman estas extensiones del tejido tendinoso, que se les conoce como expansiones extensoras y rodean el sitio donde se encuentran las articulaciones metacarpofalángicas, ¿sí? Entonces, estas fibras que les pongo en verde son las expansiones extensoras del tendón del extensor de los dedos. ¿Sale? Entonces, fíjense, observamos las expansiones extensoras, son estas fibras. Vean cómo el tendón, la porción central se continúa recorriendo la falange proximal, ¿sí? Y en la región distal de la falange proximal se divide en 3 porciones. ¿Ya vieron? 2 porciones laterales y una porción media. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí. Entonces, estas porciones se les conoce como las bandeletas, ¿sí? Tenemos una bandeleta media que se inserta. Vean en dónde se inserta la bandeleta media. La falange media. En la falange media, justo. Pero vean, las bandeletas laterales hacia dónde se expanden, hacia dónde se van a insertar. Vean, Hacia la Falange distal. distal. en la falange distal. Entonces, este músculo, al cruzar la articulación, vean, del carpo, al cruzar las articulaciones metacarpofalángicas y ambas interfalángicas, pues van a producir la extensión de los dedos, en general, de todas estas articulaciones. Acuérdense, ya no hay un superficial y un profundo. Entonces, este extensor de los dedos tiene que hacer como ambas. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí. En el caso de los extensores del quinto, del segundo, ¿sí? Igual también van a tener expansiones extensoras y también van a tener sus bandeletas laterales y media, ¿sale? Nada más que aquí, por ejemplo, no se muestran los tendones porque acuérdense que vienen separados, ¿sí? El quinto tiene su propio músculo, al igual que el segundo, y lo mismo el primero, ¿sale? Muy bien, entonces, extensor de los dedos. Por aquí observamos, vean, en este esquema del Netter, vean, tenemos aquí un dedo, es una vista posterior o dorsal, y entonces vean cómo viene el tendón del extensor, ¿sí? Vean, aquí viene el tendón, y luego vean estas fibras que están envolviendo a nivel de la articulación metacarpofalángica, son sus expansiones extensoras, que dicen en forma de dosel. Y fíjense, después de las expansiones extensoras, ¿qué se formaban? ¿Se acuerdan? Las bandeletas. Las bandeletas, ¿sí? Esta que viene en medio, pues le llamamos bandeleta media o bandeleta central, que se inserta en la base de ¿quién? Vean, Falange media. de la falange media. Entonces, digamos, esta bandeleta va a producir la extensión de la articulación interfalángica proximal, podríamos decir, ¿no? Y fíjense, las bandeletas laterales a donde se dirigen a insertarse.
A la falange distal. La falange distal. Entonces provocan la extensión de ¿qué articulación? Interfalángica distal. Interfalángica distal, así es. ¿Sí? Entonces, esta es una vista dorsal y además podemos observar en la vista lateral cómo se comportan y cómo se ven durante los movimientos, por ejemplo, en la flexión, ¿sale? Entonces, fíjense, tenemos el tendón, vemos la bandeleta central, vemos las bandeletas laterales, ¿sale? Y por aquí estas fibras, acuérdense, formando las expansiones extensoras. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cómo vamos? Bien, todo claro. Ok. Entonces, fíjense, el extensor de los dedos va a ser importante. Fíjense, aunque aquí vean el dedo en flexión, ¿sí? Al tirar y contraerse el extensor de los dedos, cuando los dedos se encuentran en flexión, por ejemplo, como al cerrar el puño, ¿sí? Va a producir o va a favorecer justamente este tensor, que el puño se cierre con fuerza, ¿sale? Entonces, es un extensor y aunque cuando hacemos un puño los músculos estén flexionados, en esa situación flexionada se contrae el extensor y fija el puño con fuerza. ¿Queda claro? Sí. Muy bien, continuamos entonces. Si ya teníamos los extensores radiales, entonces también tenemos ahora el extensor ulnar, ¿sale? Acuérdense, hay un extensor ulnar del carpo y hay un flexor ulnar del carpo. Respectivamente, pues su nombre dice qué van a hacer. Y acuérdense, entre los dos, además en el carpo, ¿qué movimiento van a hacer? Se insertan en la región medial de la mano y del carpo. La aducción. La aducción, justo, acuérdense, los dos ulnares, tanto el extensor como el flexor, favorecen la aducción del carpo. Sí, en este caso, el ulnar, el extensor ulnar del carpo, acuérdense, compartimento extensor, entonces está inervado por el nervio radial. Al igual que los otros músculos de este grupo, también se inserta, ¿en dónde? Vean, proximalmente. En el epicóndilo lateral. En el epicóndilo lateral, justo. Vean, sus fibras musculares se dirigen en dirección distal, terminan en la porción distal del antebrazo y vemos a su porción tendinosa, ¿sí? Que entonces cruza la articulación, vean, de la muñeca o del carpo para insertarse distalmente en la base del quinto metacarpiano. Entonces, de esta manera, vamos a realizar extensión del carpo y acuérdense, en conjunto con el flexor ulnar, vamos a favorecer la aducción. ¿Queda claro o hay alguna duda? Con respecto al anterior, el extensor de los dedos, se refiere a que como no hay un flexor, bueno, sí, no, a que no hay un flexor, ese tiene que hacer las dos cosas sola, pero ¿se refiere a aducción y abducción o qué? No, acuérdense que cuando veíamos el flexor de los dedos, había el superficial y había el profundo, ¿no? Entonces quedamos que el superficial flexionaba las articulaciones interfalángicas proximales, ¿sí? Porque se insertaba en la base de la falange media. Y el flexor profundo, si te acuerdas, pasaba hasta la falange distal y entonces tenía, bueno, él favorecía la flexión de las interfalángicas distales. En el caso del extensor, como les comenté, como no hay un superficial y uno profundo, entonces el extensor tiene que insertarse tanto en la falange media como en la falange distal. Y entonces por eso les decía que tiene que hacer como las dos acciones, es decir, la flexión de la interfalángica proximal, perdón,
la extensión de la interfalángica proximal y la extensión de la interfalángica distal. A eso me refería con las dos acciones. Ah, ok, ya entendí. Muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más? Ya, por favor. Bueno, continuamos entonces. Fíjense, última capa, ¿sí? Capa profunda. Profe, disculpa que lo interrumpa. ¿No vamos a ver la de la extensión del quinto dedo? ¿O sí la vimos? Sí, es cierto. A ver, por aquí. El extensor del quinto dedo, me faltó ahí, pero el extensor del quinto dedo parece ser que son fascículos que se originan en el mismo extensor de los dedos, ¿sale? O sea, parece ser que sus fibras, de hecho, se forman desde el extensor de los dedos, ¿sale? Entonces, esas fibras se separan y forman un tendón por separado de las otras, ¿sale? Entonces, este tendón que va hacia el quinto dedo y hace exactamente lo mismo, ¿eh? Tiene sus expansiones extensoras, se divide en bandeleta central y bandeletas laterales. Ese va a ser el tendón del extensor del quinto dedo, ¿sale? Entonces, ¿dónde sería el origen de este músculo? Al igual que el extensor común de los dedos, o bueno, extensor de los dedos, porque sus fibras se separan desde él. ¿Y cuál va a ser su inserción distal? Acuérdate, en las bandeletas laterales y en la central, ¿sí? En las falanges. Y entonces su acción va a ser, pues, la extensión del quinto dedo. ¿Sale? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Aquí veríamos separándose las fibras de ese músculo, del extensor del quinto. ¿Sale? Y entonces sus fibras forman un tendón que hace exactamente lo mismo que lo que revisamos en los otros tendones. ¿Sale? Sí, se me pasó ahí, no lo puse. Pero qué bueno que estén atentos. ¿Alguna otra duda? No, gracias. Muy bien. Yo solo quería, entonces, el extensor del quinto dedo, sus inserciones distales están en las falanges, pero ¿en cuáles? Acuérdate, en la media y en la distal, porque al igual que los otros tendones, les comentaba, también forma su bandeleta central y sus bandeletas laterales, ¿sí? O sea, el tendón Ok. hace exactamente lo mismo. ¿Sale? Ok. Sí, gracias. ¿De qué? Muy bien, entonces ahora sí, última capa. Capa profunda, ¿sale? Va a estar conformada entonces por 5 músculos, de los cuales 3 de ellos forman la capa emergente, ¿sale? Entonces, en la capa profunda vamos a tener al músculo supinador, propiamente, lo vemos en el esquema con el número 1. Acuérdense, por eso el compartimento se llama extensor supinador. Y vamos a tener al extensor que nos hacía falta, el del segundo dedo, ¿sale? Y en la capa emergente vamos a encontrar a los músculos del primer dedo, ¿sí? De los cuales uno es el abductor largo, lo tenemos con el 3, el abductor, ¿sí? Y 2 extensores, uno corto y uno largo. Entonces el corto lo identificamos con el número 4, el largo con el 5. Y con el 2, pues vean, aquí tenemos el extensor del índice. Nuevamente, ¿qué vista es de nuestro sujeto anatómico? Posterior. Vista posterior de la extremidad, ¿cuál? Derecha. Derecha.
Entonces acuérdense, lateral, medial. Y ya, ¿no? Proximal, distal. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, veamos el supinador y el extensor del índice. El supinador, fíjense, lo tenemos en dos vistas, en una vista anterior y en una vista posterior, ¿sale? Sobre todo en la vista posterior podemos identificar sus inserciones proximales. Vean, ¿en dónde son sus inserciones proximales? Al igual que los músculos de este compartimento, no todos, pero la mayoría, El en el epicóndilo lateral. epicóndilo lateral. Y además, fíjense cómo también toma parte de la ulna, ¿sale? Entonces tiene una inserción en el epicóndilo lateral del húmero y además una porción en la cara posterior de la ulna. Entonces vean cómo en la vista anterior, yo diría cómo sus fibras dan vuelta, ¿no? Y se insertan allá atrás en la ulna. ¿Sí? De manera que vean cómo de encontrarse en esta región posterior, se dirigen a insertarse en la región anterior hacia el radio. Ya vieron, en la cara anterior y lateral del radio, de manera como que lo están envolviendo. ¿Ya vieron? Entonces, fíjense, la fuerza de contracción, ¿hacia dónde se va a dirigir cuando se contraiga este músculo? ¿Hacia la ulna? Hacia la ulna, hacia atrás y hacia la ulna y hacia medial, ¿sí o no? Sí. De manera que cuando la mano, bueno, el antebrazo se encuentre en pronación, ¿sí? Si tiramos del radio hacia atrás y hacia medial, entonces favorecemos ¿qué movimiento? Como su nombre lo indica. La supinación. La supinación, ¿sale? Entonces, compartimento posterior, entonces, ¿quién lo inerva? El radial. El radial, no hay pierde, ¿sale? ¿Dudas con el músculo supinador? Denme un segundo. ¿Listo? ¿Dudas entonces? Yo tenía nada más como aclaración. Entonces nos va a ayudar a la articulación radioulnar para hacer esta supinación. Ah, justo. Si va a ayudar a la supinación, entonces, ¿qué articulación va a mover? La radioulnar proximal. La radioulnar proximal. Acuérdense, es de tipo trocoide o pivote. Entonces, el pronador, si se acuerdan, estaba en sentido contrario sus fibras, ¿no? O sea, vean, el pronador tira hacia medial y hacia arriba, ¿no? Y hacia adelante, más bien. Y el supinador tira hacia medial y hacia atrás del radio, ¿sí? Entonces, el pronador, si tiramos hacia adelante del radio, pues hace pronación, ¿no? Y entonces, si tiramos ahora hacia atrás del radio y tenemos el antebrazo en pronación, vamos a hacer supinación. Esos dos movimientos son favorecidos por la rotación de la cabeza del radio en la articulación radioulnar proximal, justamente. ¿Sale? Sí, gracias, Soco. Ahora también cruza la articulación del codo
y por lo tanto también va a participar en la extensión, ¿sí? Pero su función principal es la supinación. Listo. Entonces, continuamos. Ahora, el extensor del índice. Veamos, este músculo tiene inserción proximal. Vean, es un músculo pequeño que su inserción proximal se encuentra en la ulna, hacia la región distal del antebrazo. ¿Ya vieron? Entonces, en la cara posterior de la ulna toma parte de la membrana interósea. Vean, entonces tenemos su pequeño vientre muscular. Y en la región del carpo se forma su porción tendinosa, ¿sí? Vean cómo aquí la porción tendinosa incluso es más larga que la porción muscular, ¿sale? Entonces, vean, ¿a dónde se va a insertar distalmente este tendón del extensor del índice? A la falange distal. ¿Nada más a la distal? A la media también. Media. A la media, porque acuérdense que su tendón hace exactamente lo mismo que los otros tendones extensores, ¿sí? Fíjense cómo forma expansiones extensoras a nivel de la articulación metacarpofalángica y a nivel de las articulaciones interfalángicas se divide para formar las bandeletas, ¿sí? Las laterales que se insertan en la base de la falange distal y la central que se inserta en la base de la falange media. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. ¿Quién lo inervará? El radial, El radial. ¿Y cuál será su función entonces? la extensión. Extensión de las articulaciones. ¿Qué articulaciones? Interfalángica proximal y distal. Exacto, interfalángica proximal distal. También va a participar, por lo tanto, ¿en cuál otra? A todas las que cruza, acuérdense. Metacarpofalángica. Metacarpofalángica y la Radiocarpiana. radiocarpiana, así es. Muy bien. Entonces, quedamos, estos son los dos músculos de la capa profunda. Ahora vemos los de la división emergente de esta capa, ¿sí? Entonces, acuérdense que estos músculos son los que se dirigen ¿a cuál dedo? Pulgar. Al pulgar, al primero, ¿sale? Entonces, son 3 músculos que van en este compartimento, ¿sale? 2 extensores y 1 abductor. No lo olviden. Entonces, 2 extensores y 1 abductor. Entonces, es el abductor, recuerden, largo del primer dedo. Tenemos además un extensor ahora corto del primer dedo y un extensor largo del primer dedo. Entonces, vamos a revisarlos. Iniciemos entonces con el abductor. Si es el abductor, pues va a ir en la cara o siguiendo el borde más. Acuérdense, es una extremidad. ¿Una extremidad qué? Derecha. ¿Y es una vista qué? Dorsal. Dorsal o posterior, justo. Entonces, no lo olviden, las flechitas lateral y entonces medial. Entonces recuerden, si es abductor, la abducción recuerden que pues es alejado de la línea media, ¿sale? Entonces el abductor largo, fíjense, es el músculo que vemos en amarillo, se inserta proximalmente en la cara posterior del radio y la ulna. ¿Sí? Entonces aquí vemos sus fibras musculares. Entonces, cara posterior del radio y la ulna, parte de la membrana interósea, ¿sí? Y su tendón se dirige por la región más lateral, ¿sí?
por la región más lateral, para insertarse en la base del primer metacarpiano. ¿Sale? Distalmente, entonces se va a insertar hacia la base del primer metacarpiano. Bueno, más que la base, más bien sería la cabeza del primer metacarpiano, ¿sale? Porque es en la región distal. A ver, ahí déjenme ponerle. ¿O no? ¿Sale? Entonces aquí se va a dirigir hacia la cabeza del primer metacarpiano. Y de esta manera entonces va a tirar hacia lateral, ¿no? Como su nombre lo dice. Entonces al tirar hacia lateral del primer metacarpiano, ¿qué movimiento va a favorecer? Como su nombre lo dice. La abducción. 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 Y además también va a participar en la extensión. ¿Sale? Pues ahí lo tenemos. Abductor largo del primer dedo. Inervado nuevamente por el nervio radial. No lo olviden, todo este compartimento, nervio radial. Entonces ahí el abductor. ¿Cuáles eran los otros dos del primer dedo? Los extensores cortos y largos. Extensor corto y extensor largo. Entonces veamos. Tenemos un extensor corto. ¿Sí? Vean, el extensor corto lo vemos, digamos, como entre el abductor y el extensor largo. Entonces ahí vemos originándose sus fibras que vienen desde la cara posterior del radio y de la membrana interósea. Y entonces vean, su tendón se dirige por la cara posterior del primer dedo, del primer metacarpiano, para insertarse, sí, en la base de la falange proximal. ¿Sale? Entonces, cruza la articulación carpo metacarpiana y la primera, más bien la interfalángica proximal. ¿Sale? Entonces va a producir extensión de la articulación metacarpofalángica del carpo. ¿Sí? Bueno, y ya, ¿no? Articulación del carpo, articulación carpo metacarpiana, ¿sí? Y la articulación metacarpo falángica. ¿Queda claro? Sí. Bien, entonces acuérdense que esto es del primer dedo, entonces vamos a realizar extensión del primer dedo. Entonces está inervado también por el nervio radial. Y entonces fíjense, el extensor largo, en este caso, también se inserta, vean, en la cara posterior del radio, en la membrana interósea, es el más lateral, ¿sale? Y vean, su tendón se dirige hasta la base ahora de qué falange, vean. Acuérdense que el primer dedo nada más tiene dos falanges, la proximal y la distal. Entonces, el extensor corto se inserta en la base de la proximal y el extensor largo se inserta en la base de la Distal. distal. Entonces me va a producir la extensión de las articulaciones del carpo, la carpometacarpiana, la metacarpofalángica, y pues bueno, la propia interfalángica, que en el primer dedo es única. ¿Sale? Entonces va a ser extensión de todas estas articulaciones. ¿Sale? ¿Queda claro? Sí. Ahora vean, entre los tendones de los dos extensores, vean, medialmente, medial y más anterior, acuérdense, no se les olviden las flechitas.
medial y lateral, ¿sale? Entonces, medial y anterior, vean, vemos el tendón entonces del extensor largo, ¿sí? Del primer dedo. Y ahora posterior y más lateral, veríamos los tendones del extensor corto y en relación con él, el del abductor. Entonces, vean, entre estos tendones me queda esta separación, esta zona triangular, que es evidente en la región del carpo cuando tiran de su dedo pulgar hacia atrás, cuando lo extienden, ¿sí? Extiendan su pulgar, llévenlo hacia atrás en la muñeca, hacia afuera y hacia atrás, y traten de identificar esta zona triangular que se forma cuando hacen esa extensión del primer dedo. ¿La identifican? Sí, profe, de ¿Sí? hecho decían que era como la tabaquera, algo así, ¿no? Tenía un Es nombre la como- tabaquera. Ah, Este yo. sitio es la tabaquera anatómica, que está delimitada entonces anteriormente por ¿cuál tendón? Por el del extensor largo, El del extensor largo y posteriormente por los tendones de quiénes? del abductor y extensor corto. Abductor y extensor corto, así es. Entonces esa zona es la tabaquera anatómica. Y si con la otra mano ponen su dedo índice y medio sobre este sitio, ¿qué van a sentir? A ver, palpen y me dicen si sienten algo sobre la tabaquera. Y ustedes, no siento nada. ¿No? ¿Nadie? Bueno, se siente o deberían sentir un pulso, ¿sale? Practíquenlo en otras personas. Entonces, en este sitio, desde el último depa ya no siento nada. Frase memorable. Bueno, sí hay que sentir los pulsos y no se les van a complicar sus pacientes. Entonces, vayan retomando, ganando nuevamente su sensibilidad. Entonces, en este sitio, en la tabaquera anatómica, se siente un pulso de una arteria que viene en la región lateral y anterior del antebrazo y que en este sitio cruza hacia la región dorsal. Esta arteria es la radial, ¿sale? Entonces, en la tabaquera anatómica, la arteria radial, ¿sí? Cruza hacia la región dorsal y se hace más superficial, ¿sale? Pero es importante ese sitio anatómico. Entonces, ¿qué arteria cruza la tabaquera? La radial. La Radial. radial, justo. Muy bien. Por aquí les comparto unos esquemas donde observamos cómo los tendones, recuerden que los tendones flexores y los tendones de los extensores, pues son largos y se están desplazando continuamente. Entonces, acuérdense que para la protección y fijación de los tendones flexores teníamos el retináculo que se llamaba ¿cómo? Flexor. Retináculo flexor. Y entonces también los tendones extensores tienen un retináculo, que en este caso se va a encontrar en el lado contrario del carpo y va a corresponder al retináculo extensor. Entonces vean cómo ese retináculo pues está manteniendo fijos a los tendones de los músculos que además se encuentran envueltos por sus vainas sinoviales, ¿sí? Entonces, en colores nos representan de qué manera están organizados en las vainas sinoviales, porque recuerden, estos tendones constantemente se están deslizando en dirección proximal y distal para favorecer los movimientos de los dedos y del carpo. Entonces, por eso están envueltos en sus vainas
sinoviales. Es lo que vemos en este esquema. En el otro, vean, es una vista lateral. ¿De qué mano? ¿Derecha? De la mano derecha. Entonces, vean, Derecho. por aquí identificamos, vean, más anterior y medial. ¿Qué tendón será este? Que va hasta la falange distal. El extensor largo. El extensor largo. Y fíjense, ahora posterior y lateral, vean, este tendón que viene hacia la base de la falange proximal, ¿quién será? ¿Extensor corto? El extensor corto. Y el que viene hacia la base, perdón, si era la base. Vi un poco mal ahorita, pero perdón, entonces si era la base del primer metacarpiano, ¿sí? ¿Quién será este tendón? Abductor largo. El abductor. El abductor largo. Entonces vean, aquí tenemos los tendones que forman el límite posterior y por acá vemos el límite anterior. Entonces este sitio triangular, vean, que queda en este sitio, ¿quién es? La tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica. Y entonces vean, por aquí vemos cuál es el contenido de la tabaquera anatómica. El nervio radial, ramos de la vena cefálica, la arteria radial, acuérdense, y sus ramas y formando el piso, además el hueso escafoides. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Bien, entonces nada más aquí. Vamos a corregirle. Si era la base entonces del primer metacarpiano. Base del primer metacarpiano era la inserción distal del abductor largo. Nada más haciendo esa corrección. Muy bien. ¿Qué les pareció antebrazo? Pesado. Sí, estaba un poquito pesado. Bueno, vamos a terminar la grabación.